Oye, se me ha metido una mosca aquí espía aquí en la casa. La patria duele. Pero más duele cuando ves estas cosas que pasan. Y hay veces que tú te pones a pensar y dices, viendo cómo está la gente en Cuba, algunos bailando, van para aquí, para allá, para allá. Hay una pregunta que uno siempre se hace, ¿valió la pena? ¿Ha valido la pena? Tantos años. Porque yo no me he sumado a última hora a este internet, a la denuncia. Yo llevo años denunciando el castrismo. No tenía cana. Hoy tengo cana. Hasta en el pecho ya. Me salen algunas por acá, por las cejas. Y tú dices, wow. ¿Valió la pena? Yo no. Yo hago la pregunta si valió la pena tantos hombres del exilio que lo dieron todo por luchar contra el castrismo de verdad, con las armas, contra el comunismo. Y pregunto, ¿valió la pena de verdad esos viejitos los que han muerto? Hemos sido nosotros los cubanos los cómplices en nuestra actitud, nuestros propios verdugos. ¿Y cómo vemos en tierras de libertad? Vemos el mismo comportamiento y emulando a la dictadura cubana en sus métodos de algunos perversos, de algunos mentirosos. Decía que la mentira es la herramienta de los asesinos. Y yo sé, no quiero, ese amigo Carlos, que el optimismo, el ser optimista, demasiado optimista, nos ha hecho confiar. Dios te dice, tú le puedes pedir a Dios, pero Dios te dice, dale a los pedales, ahí está la bicicleta y darle todos los pedales. El problema cubano es de nosotros los cubanos, no es de más nadie. Yo entiendo que no es de más nadie. 64 años. Se dicen fácil. Son 64 años un sistema ahí frente a la potencia más grande del mundo. Y es verdad lo que dice Jorge Brito. Y dice Jorge, tiene razón. El mirar para atrás te retrasa. El mirar para atrás, Jorge Brito, te liquida. Tú tienes que entrar en muchas componendas con las cuales yo no estoy dispuesto a caer como no caí en Cuba. No ha sido fácil. El camino es largo. El camino es muy largo. Cuando escuchaba esa canción hoy pensaba en mi viejo, en mi abuelito cuando murió de 102 años, en mis tíos que han muerto, en mis amigos. Yo soy de los tipos que cuando veo Cuba, veo La Habana, mi Habana, siento mucha nostalgia, de veras que sí. Sí siento envidia por los que van, por los que tienen el placer de disfrutar por encima del dolor de los cubanos, porque somos los mismos cubanos los que alimentamos el régimen cubano. Son las páginas que te salen en internet, renta carro en Cuba. Mi amiga Aimé me mandó el otro día una foto de una persona en Cuba, en Granma, con un Mercedes-Benz rentado. Y como él, muchos. Son esa misma gente. Son los mismos cubanos. Somos los mismos cubanos los egoístas. Porque no todo el cubano tiene familia aquí. Pero si hay una familia de 15 y hay uno solo aquí, ¿cómo pueden mantenerse a 15 personas desde aquí? No pueden mantenerse. Los Castros han llevado una ventaja. Porque si alguien conoce al cubano, son los Castros. A cada uno de nosotros los Castros lo conocen bien. Al final de toda esta jornada, hay veces que buscamos culpables con los americanos. Buscamos culpables siempre fuera. Yo pienso que cuando buscamos culpables fuera, es para quitarnos responsabilidad cada uno de nosotros. Es una falta de dignidad, de valor y de faltar a la verdad. En echarle la culpa a los rusos, al comunismo, en echarle la culpa al que estaba allí, que fue militante, que fue militar, el otro. Todos somos culpables. Los cubanos de la Cuba republicana son culpables también. Hay una historia. Y cuando yo vi la historia, con el doctor Gustavo León, hablándome de la historia de Cuba, de los bambis independentistas, por toda la Cuba republicana. Aquí ante ustedes, saben que lo dije, el problema somos nosotros. Fuimos el único, simplemente tenemos que entender que el problema somos nosotros. Cuando estuvimos 30 años en la Manigua, dando machete contra los españoles, y fuimos el único país en América que no pudimos independizarnos. Fuimos el único país en América Latina que no pudimos independizarnos de España. Y cuando llegó un hombre con vergüenza, un hombre, primero lo que le hicieron al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, la diferencia entre esos hombres, quitaron a Carlos Manuel de Céspedes, murió olvidado Carlos Manuel de Céspedes por allá por la Sierra Maestra, solo. Y después tuvimos un Martí y no supimos cuidarlo. Y después de tantos años vinieron los americanos a coger la manzana en el piso. Y de 1898 al 1902 no teníamos identidad de quién éramos, de España o de Estados Unidos. Estados Unidos nunca asumió la responsabilidad de hacernos ciudadanos norteamericanos. La colonia España nunca nos dio la responsabilidad, se quitó el problema, nos vendió, nos regaló en París, Francia. En el 1901 los americanos le dicen a los cubanos, hagan una constitución. Imagínense qué pueblo, qué país, que un país de afuera
te tenga que decir, hagan una constitución. Y es la constitución del 1 plantada en el 1902. Y todos los cubanos dicen, algunos, esa es la constitución que es la buena de verdad. Porque cuando tú dices eso, es que no tiene identidad. Porque eso fue una constitución impuesta por un país extranjero. Porque le faltaron el respeto a la dignidad de los cubanos, a la inteligencia de los cubanos. Porque ya Martí había pensado en una Cuba republicana. Y en el 1902, 20 de mayo, los americanos dijeron, este es el día que ustedes van a izar su bandera. Y ese es el día que nosotros tomamos como el día de la independencia en Cuba. ¿De la independencia de quién? ¿Contra quién? La independencia contra Estados Unidos. Porque eran los americanos los que estaban ahí, no eran los españoles. Se nos acabó esos hombres bambices, se les acabó. Se les cerró el coco. ¿Independencia de quién? ¿De Norteamérica? Porque ya España no estaba en la jugada. Y después vino toda esa Cuba republicana, los problemas. Después se creó una constitución. Le dicen que es comunista. Batista mete un golpe de Estado con los verdaderos comunistas. Y a partir de ahí se nos jodió la vida a todos los cubanos. A partir del 1952 se nos jodió la vida a todos los cubanos. Y no hemos dejado de ser colonia de las potencias. Fuimos de España. Un tiempo la mitad de Inglaterra. Después Inglaterra negocia con España. España le entrega la Florida. Y entonces España negocia con Estados Unidos. Estados Unidos nos mantiene ahí sus empresas, sus negocios. Y después en el 59 se hacen los suecos. Y vienen los rusos y nos toman los rusos. Y ahora tenemos los rusos, los chinos, los iraníes, los venezolanos. Más Santín el torero en Cuba. Es un pueblo sin identidad. Es un pueblo realmente sin identidad. Que las potencias nos han agarrado para el juego macabro. Para el juego de la geopolítica. Entiéndanlo todos. Todos tenemos que entender esto. O sea, cuando yo pienso, veo la historia. Porque la historia hay que verla. Y me dice a mí que los cubanos dicen, algunos cubanos, que la constitución es la del 1. Yo busco la historia, investigo, escucho a León, es un maestro en la historia. Y los americanos nos imponen una constitución y tú me dices que esa es. Y cuando tú lo aceptas, y tú eres un cubano aceptando esa constitución del 1, no tiene identidad este cubano. Porque estamos arrastrando los problemas, porque desde los indios, desde que los indios cubanos entregaron a Tuey, dominicano que vino de Dominicana a luchar con los indios cubanos. A partir de ahí tenemos todos los problemas. Busquemos la historia. Tenemos que detenernos para mirar hacia atrás, a ver dónde está el problema. Y dónde está el problema, a partir de que miremos hacia atrás, los cubanos, y dejemos las cosas banales, de que somos bárbaros, porque bárbaros no hemos sido, y mirar dónde fue que empezó el problema, y a partir de ahí comenzar con vista al futuro, porque tenemos el problema nosotros, somos nosotros los cubanos, porque si no vencimos a España, fue porque los bambices fueron los responsables. Entonces nos puso a parir un barbudo, y fue el único que pudo dominar a todos los cubanos en complicidad. Todos los de antes se olvidaron de la Cuba republicana, se olvidaron de todos los cubanos de antes, y salieron todos los cubanos a aplaudir a los Castro. Y esos americanos que intervienen en el 98, entran en Cuba, están en Cuba, nos olvidan en el 59 y nos entregan en el 1959, porque tal vez hasta los gringos dijeron, quédense los rusos con este paquete, porque esta gente no hay quien los entienda. O sea, tenemos en Miami, nos dan todos los papeles y hacemos barbaridades en Miami y metemos en la política. Opinas diferente y actuamos como el castrismo. Te quieren censurar, te quieren aplastar. Somos nosotros los del problema. Y entonces los americanos dicen que se queden los rusos, los iraníes, los chinos, porque esta raza jamás en la vida se va a enderezar. Esta raza todo parece indicar que está maldita. Me disculpan por decir esta palabra, porque esta raza no ha tenido logro ninguno en la historia de Cuba. No hemos tenido y hemos sido los muñecos de las potencias. Los americanos no nos quieren, simple y llanamente. Ahí Trump fue al Versalles, ni comió croqueta ni tomó café. Al final no nos desprecian. Nos desprecian. Miren cómo tenemos ese condado. Políticos en la corrupción, los cubanos que van llegando acabando, faltando el respeto, las malas palabras, los nuevos artistas, una guapería, todo es una basura ahí. Y de pronto nos meten a los venezolanos del chavismo. También vieron a los venezolanos y dijeron, jódanse también los venezolanos, porque tenemos que mirar la historia. Y todavía nosotros no nos hemos detenido a mirar la historia para decir dónde está el cabrón problema. Y el problema somos nosotros, pero comenzó en un momento en la historia de Cuba, donde comenzó que los cubanos no hemos podido ser libres, no hemos sido libres los cubanos. Cuando tuvimos una constitución, se hizo en el 40 y estaba gobernando Batista. Él mismo que juró no traicionar y en el 52 nos metió un golpe de Estado. 8 años de democracia. Queremos esconder la historia, los muertos de la escalera, el hijo de Martí cuando mató a
esos negros allí, porque fue una desgracia, hemos vivido todo. Se llegó a la Constitución del 40 para sanear la sociedad cubana, a negros y blancos, todos juntos. Y los cubanos llamamos a esa Constitución comunista, porque 4 o 5 asquerosos comunistas estuvieron ahí sentados y no tuvieron ni voz ni voto casi. Entonces en el 59 nos puso a parir Castro, porque en el 52 llegó Batista, que fue la justificación para que llegara Fidel. Siempre con Fidel había una cámara. Siempre con Fidel había una cámara. Estaba en México, en la prisión, y había una cámara. Llegó en el yate Granme y había un fotógrafo en la sierra, ahí en Manzanillo, ahí en Granme, esperando a Fidel, en Playita, por donde se embarcó. Había un fotógrafo siempre con Fidel Castro. En el Bogotá estaba un fotógrafo con Fidel. Lo fueron creando para que nos pusiera todo a parir. Porque también no hemos olvidado que los cubanos de la época, ricos, de la década del 50, apoyaron a Castro financieramente, y después Castro le metió unas patadas por el fundillo a todos y le quitó todas sus empresas. Y después muchos cubanos de eso en el 79 regresaron a Cuba por los familiares, porque tenían nostalgia, y a partir de 79 no ha dejado de ir la migración cubana a Cuba, y dejó de ser una migración patriótica. Y los gringos dijeron: el problema son ustedes, el problema son ustedes, cada uno de ustedes, los egos. Entonces cuando sale un líder, cuando sale yo soy el que tengo la razón, mi partido, mi organización. Bastó que Eliezer un día iba a ser una organización. Yo vi todo este pase. Eliezer un día iba a ser una organización que creo que la tiró por las redes sociales. Algo grande quería hacer Eliezer, y bastó para que al otro día viniera el Partido del Pueblo, el llamado Partido del Pueblo, para competir contra Eliezer. Y todos los cubanos se lanzaron, la mayoría, al Partido del Pueblo, y olvidaron el proyecto de Eliezer, que venía años luchando este muchacho en Cuba. Porque algún sesudo dijo: no, el protagonista soy yo, hay que crear el Partido del Pueblo. Y lo creó, y todo el mundo, todos los cubanos se fueron para la salsa, al Partido del Pueblo. ¿Saben por qué? Porque en el 59 todos los cubanos salieron a la calle a darle la bienvenida a Castro, porque estamos buscando un Mesías que te hable, que te guíe. Y desgraciadamente los Mesías que hemos tenido en Cuba, o que han salido en Cuba, han sido, menos Martí, todos los demás han sido una porquería. Pero ahí estamos los cubanos, fajándonos todos, y los artistas van para Cuba, vienen, gozan, carajo. O sea, hay veces que tú tienes que decir: vale la pena que tú tengas que escuchar a un hombre de 70 y pico de años y me diga a mí que la Constitución del 1, ¿cómo va a decir si fue impuesta por los americanos? Y yo estoy, miren, señores, alguien me escribió: oye, Carlos, que por eso que la gente no quiere verte, porque oye, yo no hago esto por competencia, por view. Los que me vean, los que puedan verme, tranquilo. Si yo digo, empiezo a decir cada programa que han mentido y mienten gente aquí, que yo sé lo que hacen para tener público, yo lo desacredito completo, por eso no es mi papel. El otro día hicieron un programa en el canal América TV con Cao, de una base que yo había hablado, pero el señor cometió una pifia grandísima. El señor dijo: esa base es china, esa base nunca ha sido china. Y yo dije en este canal que esa base es rusa, porque la escuela Claudio Argüey de la seguridad personal estaba a unas cuadras de, si yo pasaba haciendo ejercicio, pasábamos nosotros corriendo por frente a esa base, cuidada por los rusos. Y yo dije siempre aquí, a mí, Lourdes no es, hay una base importante en el reparto Sierra Maestra, en Santiago de Las Vegas, y de pronto escucho un señor que dice con el mayor respeto que esa base es china de no sé qué año. Eso es incierto. Esa base es rusa y siempre ha sido rusa, completamente. Se encuentran personas que estuvieron militares, que estuvimos aquí, que fuimos antiaérea, fuimos la DAFAR, y no saben que en Quibicán hay una base de cohetes de mediano alcance que llega a Estados Unidos, y que tiene que ir a esa unidad a Siberia a tirar. Si yo no lo digo aquí, nadie lo había dicho. Y vemos una pila militar y vemos una pila de cosas. Entonces, es que nosotros queremos el sensacionalismo, ser sensacional, que alguien, wow. No, yo no voy a hacer así. Yo voy a hacer programas que eduquen a las personas, que enseñen a las personas, porque en la enseñanza va a estar la libertad de Cuba. Los pueblos maleducados, los pueblos ignorantes, nunca van a ser libres. La ignorancia, decía Martí, mata a los pueblos. Los pueblos más libres del mundo, más desarrollados del mundo, han sido los pueblos más cultos del mundo, donde están expuestos a una educación, a información, los ciudadanos de ese país desde que empiezan en la escuela. Nosotros somos muy incultos los cubanos, en un gran por ciento. Y como somos tan incultos, nos domina un grupito de comunistas. No nos merecíamos la Constitución del 40. No nos merecíamos a Maceo, a Martín, Carlos Manuel de Céspedes, a todos esos hombres. Cuando lucharon, no pensaron en el porvenir de ellos. No lucharon por un puesto, por tener prebenda. Ellos lucharon para que los cubanos no habláramos un día con la Z, y pudiéramos ser el criollo, y pudiéramos tener nuestro lenguaje y nuestra cultura. Pensaron en las naciones futuras. Pero cuando tú estás en el exilio, fuera de Cuba, mandas contenedores para Cuba, compra casa en Cuba, viajas a Cuba, tú estás pensando individualmente. Tú no estás pensando en los millones de cubanos que no tienen familia y que no tienen acceso a $1.